Muy buen día para todos mis hermanos nuevamente. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy he tenido el privilegio de estar con ustedes, de acompañarles nuevamente. Como les decía en la escuela, los hermanos de la iglesia Montesión les envían un saludo. Están agradecidos con el apoyo que les estamos brindando para que sigamos orando por ellos y ayudándoles en todo lo que podamos ayudarles con lo que el Señor nos ha dado como iglesia. En 1613, el rey Jacobo I de Inglaterra estableció un decreto que se conoció como la Declaración de Deportes. Fue un decreto que permitía celebrar deportes, cualquier tipo de deportes, el domingo después de asistir a la iglesia. Esto fue un intento del rey Jacobo por amedrentar al puritanismo y su promoción del Día del Señor como un día santo. Entonces había una lucha entre los puritanos y los ingleses, porque los ingleses querían jugar fútbol, querían ir a los teatros, a bailar, a danzar, y los puritanos hacían mucha presión con las escrituras y no les permitían hacer eso. Entonces el rey Jacobo establece este decreto, la Declaración de Deportes. En 1633, unos años después, Carlos I, que era el rey de Inglaterra en ese momento, volvió a publicar esta declaración. Y además de eso dio la orden de que los obispos se aseguraran de que todos los clérigos la leyeran desde sus púlpitos. Muchos se rehusaron a hacerlo y como resultado perdieron sus viviendas. A finales del siglo XVI, la costumbre del hombre inglés era salir de la iglesia y pasar el resto del día, como dice un escritor, frecuentando obras de teatro obscenas, juegos de azar, festivales, banquetes y veladas, entremetiéndose con música de gaitas, danzas, dados, cartas, bolos, juegos de tenis, hostigamiento de osos, peleas de gallos, ventas callejeras, partidas de caza y cosas semejantes a esas, manteniendo sus ferias y sus mercados en el día de reposo, en juegos de fútbol, en otros pasatiempos diabólicos. Esto lo escribió un hombre en un libro llamado Los abusos en Inglaterra. Las iglesias evangélicas actuales, hermanos, no están muy lejos de lo que acabé de mencionar. El día del Señor para muchos se resume en 2 o 3 horas de culto, que entre más corto mejor para poder ir a jugar fútbol, ir a los cines, divertirse y recrearse como cualquier otra persona lo puede llegar a hacer. Y en pos de esta diversión y libertad se promueven diferentes actividades y eventos para que todos sean muy felices en su esparcimiento. El problema es que como en tiempos de Israel, por medio de profetas, Dios denunció los abusos de su pueblo al no guardar un día de cada 7 para él, como sucedió en el siglo XVI con los puritanos, que advirtieron y lucharon para que el día del Señor no fuera un día de juerga. Hoy también el Señor, a través de su palabra, nos habla a las iglesias para que dejemos de vivir como el mundo vive y que realmente vivamos para Dios. Hoy día, para el cristiano, el día del Señor es un tema controversial, especialmente porque el domingo tiende a ser un día especialmente para nosotros mismos, para nuestros disfrutes, para nuestros planes, para nuestros deseos. Y entonces cuando se llega a este asunto, puede ser el punto de quiebre o el punto de cambio entre seguir en una iglesia o no, entre aceptar una doctrina, una fe o no, hasta en seguir diciendo si es cristiano o no. En esta mañana, hermanos, quiero que veamos qué nos dice la Biblia respecto a este tema. Quiero que veamos que el día del Señor no es un día como a veces nos parece, un día pesado, un día difícil, sino que realmente la Biblia nos enseña que el día del Señor es una delicia. Quiero que veamos la delicia del reposo santo.
que veamos cuál es el santo día de Dios, y mi propósito es mostrarles que a través de las Escrituras el día del Señor es algo que todo cristiano debería anhelar y disfrutar, que es algo que un verdadero cristiano ama, porque entiende de quién es ese día y entiende que el dueño de ese día lo salvó y que el dueño de ese día quiere que observe este día particular. Y para esto, hermanos, vamos a considerar Isaías capítulo número 58 y vamos a estar en el versículo 13 y 14. Isaías 58, versículo 13 y 14, y vamos a leer nuevamente este texto. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En este texto, hermanos, vamos a encontrar que para poder disfrutar del día del Señor, tenemos que ver cuál es la forma, la bendición y los consejos de hallar delicia en su día santo. Vamos a ver en ese texto esas tres cosas. Vamos a ver la forma, vamos a ver la bendición y vamos a ver los consejos para hallar delicia en su día santo y que realmente el día no se vuelva algo pesado, sino algo disfrutable. Y por eso he titulado a mi sermón La delicia del reposo santo, el santo día de Dios. Así que con esto en mente, mis hermanos, vamos a seguir avanzando a través de este texto particular. Pero antes de seguir avanzando y de poder ver estas cosas en el texto, vamos a orar nuevamente. Señor Dios, ayúdanos con este tema, ayúdanos con esta tu palabra, ayúdanos en este día, Señor, a sacar el mayor de los provechos de la Escritura, Señor, de lo que tú nos quieres decir en esta mañana, y que podamos atesorar claramente a través de tu santa iluminación a nuestras mentes qué es lo que quieres de nosotros para este día. Y ayúdame a mí, Señor, también, para poder predicar como debo hacerlo. En Cristo Jesús oramos. Amén. El profeta Isaías, hermanos, fue uno de los profetas que sirvió al Señor por más de 60 años. Si ustedes leen los 66 libros del profeta Isaías, él va a tomar prácticamente esos 60 años y va a vivir muchas experiencias, va a vivir muchas cosas y va a vivir bajo muchos reinados. Pero el mensaje de Isaías es un mensaje de Dios para los israelitas. Es un mensaje de advertencia, es un mensaje de juicio, pero también es un mensaje de consolación. Y lo que hace Isaías desde Jerusalén es advertir al pueblo. Él les iba a advertir de todas las cosas que iban a acontecer si no se arrepentían y miraban a Dios para obedecerle. Entonces, cuando vamos al libro de Isaías, podemos ver un libro de juicio por causa de la rebeldía, no solamente para Israel, sino para las naciones impías alrededor. Pero también vemos cómo lamentablemente Israel se había corrompido y se había dejado llevar en contra de Dios. Y entonces Dios envía al profeta Isaías para que le advierta que va a venir una nación que Dios va a enviar, que es el imperio asirio, para arrasar con todo. Ahora, lamentablemente Israel no escucha, la conquista llega hasta la puerta de Jerusalén, destruye todo a su paso, pero Jerusalén no es tomada. Dios le da tiempo a Jerusalén de cambiar, pero si ellos no cambiaban, si ellos no volvían al Señor, iba a venir otro imperio, el imperio que los arrasaría totalmente, que es el imperio babilónico. En medio de este panorama del libro de Isaías, de este panorama tan devastador, los últimos capítulos de Isaías dan esperanza de que un día vendrá el verdadero Israel, de que un día vendrá el siervo de Dios, de que un día vendrá un rey descendiente de David que regirá a todas las naciones y que en él los verdaderos creyentes vivirán para siempre.
En esta última parte que acabé de mencionar es donde encontramos nuestro texto, pues aquellos que se deleiten en el Señor, que honren al Señor de manera particular en su día, serán recompensados con consolación y fortaleza. Y piensen en el contexto. En el contexto los israelitas estaban muriendo. Unos estaban muriendo de hambre, otros eran asesinados a espada. Y en medio de todo eso, Dios les dice a través del profeta Isaías: si guardan mi día santo, serán bendecidos. Y uno se pregunta, ¿cómo podrían ser bendecidos en medio de todo eso? Y la respuesta es que el consuelo y la fortaleza los hacían no solamente mirar esta vida, sino la porvenir. Ellos sabían que si morían iban a un lugar mejor, iban a estar con su Señor, iban a descansar realmente con Él, y que no importaba si morían de hambre o a espada, ellos iban a estar con Dios por ser fieles a Él, por supuesto. Entonces, en esta última parte es que encontramos nuestro texto, y allí es donde encontramos lo que Dios nos quiere decir acerca de este día. Ahora, en primer lugar vamos a considerar cuál es la forma de hallar delicia en su santo día. Mucho se ha dicho de este tema, hermanos, que a qué hora debemos reunirnos, que cuántos cultos deberíamos realizar para honrar correctamente el día del Señor. Sin embargo, cuando nos acercamos a la palabra, vemos que hay algo más que es más importante que determinar todos estos asuntos, y tiene que ver con el corazón de los adoradores, tiene que ver con nuestra disposición al Señor. Veamos el texto, versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, dejémoslo hasta ahí. Noten que la forma en la que está construido este versículo es condicional. Es decir, para poder hallar delicia en el día del Señor hay que hacer algo. Hay que considerar algunas cosas. Y lo primero que el texto nos está diciendo que debemos considerar son nuestros caminos. Dice el texto, si retrajeres tu pie. Ahora, esto es un modismo que va más allá de solamente poner el pie o quitar el pie. Es un modismo que implica una acción consciente de guardarse a uno mismo, motivado por una causa especial. Isaías, al referirse al pie, no se limita a la anatomía, sino él está hablando de las acciones. Es como el Salmo 119, versículo 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Eso también lo dice Proverbios 4:27. Se trata de considerar cuidadosamente cada paso y de apartar el pie del mal. Ahora, piensen en algo que nos puede ayudar, y es la metáfora de quitar el calzado de los pies. ¿Recuerdan Moisés? Entonces, cuando él va caminando y llega a ese lugar donde está la zarza ardiendo, ¿qué le dice el Señor? Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Tierra santa es, ¿no? Parece ser que esa es la misma forma en la que el Señor dice aquí: si retrajeres del pie el día de reposo, tu pie del día de reposo. Es decir, aquí la idea no es la tierra santa, sino es un día santo. Es decir, aquí no es pisar literalmente, sino es pasar sin reverencia y sin conciencia de santidad. Es decir, es un día en el que nosotros debemos tener cuidado. Debemos quitar el calzado a nuestros pies, debemos correr nuestro pie como pisamos cualquier otro día, y tenemos que considerar cómo lo vamos a pisar. Y la forma de pisarlo es con reverencia y con una conciencia de su santidad. Algunos interpretan, hermanos, que el profeta, cuando habla de esto, se está refiriendo a la observancia externa del Shabbat, porque resulta que para ellos había una limitación de caminar. Entonces, aproximadamente era 1 kilómetro de viaje que ellos podían realizar, y si se pasaban de eso, entonces ya estaban transgrediendo el Shabbat. Y puede ser que en cierta manera puede estar abarcando eso, pero creo que tiene que verse en el sentido espiritual, va más allá. O sea, no solamente es de caminar, no solamente es el pie literalmente, sino él está hablando es de todo el curso de la vida humana. Está hablando de todo lo que nosotros podemos hacer. Es decir, debemos considerar
nuestro andar, nuestros caminos, nuestra forma de llegar al día del Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie, es decir, tener cuidado, no lo voy a pisar como cualquier otro día. Pero también, para poder saber cuál es la forma correcta de deleitarnos en este día, el Señor nos muestra que no solamente debemos considerar nuestros caminos, sino que también debemos considerar nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestros gustos. Dice el texto, de hacer tu voluntad en mi día santo. Entonces, se llama guardar nuestro pie, de seguir nuestro camino, pero también se llama nuestra voluntad de hacer nuestros gustos. Esto implica dejar de avanzar en nuestro curso, renunciar a nuestros deseos pecaminosos, a nuestra voluntad propia y seguir la voluntad ¿de quién? De Dios. La verdadera observancia del día de reposo va más allá de una apariencia externa. Implica una autonegación, implica abstenerse de actos de injusticia, de maldad, de lujuria, de pensamientos malvados. Entonces, cuando entramos al día del Señor, no entramos, obviamente así deberían ser todos los días, pero de manera especial, en el día del Señor no entramos de la misma manera que entramos en otros días. Tenemos más cuidado. Ahora, por eso, cuando el hermano Javier leyó Isaías 58, si ustedes estuvieron atentos, ven que el asunto del que él está hablando antes de este texto es el ayuno. Y lo que les está recriminando a los israelitas es que ellos hacían un ayuno externo. Entonces ellos iban y ayunaban y todo, pero por dentro estaban llenos de injusticia. Y él dice, ¿de qué me sirven estos ayunos? ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué me piden como si fueran buenos? ¿Para qué me hablan como si fueran justos? Cuando realmente no lo son, cuando no están viviendo vidas reales. Entonces noten que en este caso, cuando el Señor habla de la voluntad, es como si nos estuviera diciendo de qué nos sirve venir, congregarnos, cantar, leer, si realmente en nuestro corazón no hay un cambio, no hay un deseo por el Señor, no hay una disposición a Él. Es decir, que para poder llamar delicia a este día, no basta con cumplir, no basta simplemente con leer o con sentarnos en la silla, sino que tenemos que realmente voltear nuestra voluntad a la conformidad de la voluntad del Señor. Anteriormente se incluían ceremonias externas en la clase de ayuno, pero aquí demostraba su vanidad, que no servía de nada. Pero este pasaje nos enseña que no debe haber una observancia externa del día de reposo, sino que implica realmente acercarnos a Dios con todo el corazón. Ahora, ya Dios les había dicho esto a los israelitas en Isaías. Vamos un momento a Isaías capítulo 1, versículo número 11, y allí lo encontramos. Isaías capítulo 1, miren lo que les dice en el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Y si quieren ver por qué, el versículo 16 no lo dice. Que el problema no eran las fiestas, el problema era esto. Lavaos y limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis
y fuere rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces noten que cuando nosotros venimos a participar y a reposar en Dios en su día santo, Él no solamente quiere que nos congreguemos, que ofrendemos, que leamos la Biblia, sino Él quiere que realmente lo que nosotros hacemos acá o lo que hagamos acá sea una expresión de lo que internamente somos en el Señor. Cristianos, discípulos de Cristo, que aman la verdad, que aman el amor, que perdonan. ¿De qué sirve, piense usted, de qué sirve un hermano que tiene odio contra su hermano venir y depositar su ofrenda aquí? Si estuviera el Señor con su voz audible, diría: de nada le sirve. ¿De qué le sirve, hermano, sentarse en una silla si su vida está llena de fornicación y mentira? Realmente lo que el Señor le diría es: hastiado estoy de ti. Entonces noten que no es dejar de hacer esto, sino es hacer esto para poder hacer esto. Es observar correctamente. Y muchas veces la razón por la que el día del Señor se vuelve pesado para nosotros no es porque el día en sí sea pesado, sino porque nuestra pecaminosidad lo hace pesado, nuestra indisposición lo hace pesado, nuestros pecados latentes lo hacen pesado, porque no nos acercamos al Señor, no confesamos nuestra maldad, nuestra infidelidad, nuestra insuficiencia. Y normalmente, ¿qué preferimos? No descansar en el día del Señor e irnos a nuestras actividades y recreaciones. Y realmente estamos apartando nuestra voluntad de la voluntad del Señor. Ahora, volvamos a Isaías capítulo 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. Pero noten entonces que el problema para poder llamar delicia, el problema para podernos deleitar en el día del Señor, está en considerar nuestros caminos, está en considerar nuestra voluntad, pero también está en considerar nuestras palabras. Porque ¿qué sigue diciendo? Y lo llamares delicia. La voluntad del Señor, hermanos, es llamar delicia a este día, es llamarlo disfrutable. Dice el texto, llamarlo glorioso, que significa tratarlo como un día que debe ser honrado, un día santo, que debe ser tratado para un uso especial. Pero aquí hay algo interesante, hermanos, que estuve revisando, y es que ¿cómo quitamos el pie del día del Señor para no profanarlo? Entonces dice el texto, no andando tus propios caminos. ¿Cómo apartamos de hacer nuestra voluntad en el día santo? No buscando nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Pero ¿cómo llamamos delicia, santo, glorioso a este día? No hablando nuestras propias palabras, sino diciendo lo que Dios quiere que digamos. Noten esa construcción ahí en el versículo 13. Dice, si retrajeres del pie del día de reposo. Pero después, más adelante, miren que dice, no andando en tus propios caminos. Ahí está la conexión. Después dice, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y más abajo dice, ni buscando tu voluntad. Y después dice, y lo llamares delicia. Y más abajo dice, ni hablando tus propias palabras. Entonces ahí encontramos una construcción muy interesante del texto que nos deja ver que la forma de poder adorar al Señor en su santo día correctamente es considerando sus caminos, haciendo su voluntad y hablando como Dios quiere que hablemos. Pero noten que ese es uno de los problemas que hoy día encontramos en las iglesias evangélicas, porque quieren andar a su manera, hacer su voluntad en el día santo y decir lo que a ellos les parece que debe decirse. Entonces es totalmente diferente a lo que el Señor nos muestra en su palabra. Quiero que vayamos un momento a Amós, capítulo 8, ahí más adelante. Este fue un profeta también que denunció este tema. Amós precedió a Isaías, pero noten que el problema de Israel siempre era el mismo. Amós, capítulo 8,
Miren cómo llamaban los israelitas al día santo del Señor. Versículo 4, Amós 8:4 dice: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes? Y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Ahora, ahí está hablando del reposo, un reposo especial. Y lo que hacían estos hombres era estar hastiados de todos los días de reposo del Señor, porque en ese día no podían vender, porque en ese día no podían comerciar, y entonces decían: ¿cuándo pasará rápido? Es decir, ellos entraban al día esperando que se terminara ya, y era un problema que habían en los israelitas. Ahora, no muy lejos de esto estamos nosotros, las iglesias evangélicas, que buscan la mejor forma de achicar y reducir lo más que se pueda el día del Señor, al punto de que algunos no ven el día del Señor como el día, sino lo ven como esas horas de culto de adoración. Y ustedes saben, hermanos, que es diferente. Una cosa es el culto de adoración, otra cosa es el día del Señor. El culto de adoración se hace en medio del día del Señor para adorar a Dios como Él ha mandado. Pero el día santo del Señor está para reposar nuestros corazones, para reconocer al Señor. El texto de Isaías 58, noten cómo llama el día del Señor. Él dice: mi día santo. Dios lo reclama como su día. Emplearlo para hacer nuestro gusto es robar a Dios lo que es suyo propio. Esta es la forma en que más se viola el día de reposo, haciendo de él un día de placer carnal en lugar de ser una delicia espiritual. Y es lo que nuestros corazones luchan, ¿no? La Biblia dice: el día de reposo, mi día santo, el día santo del Señor. Y era suyo debido a que Él nos mostró ejemplo, Él lo instituyó y Él lo legisló. Pero también hemos visto algo en el nuevo pacto, que Cristo mismo afirma que Él es el Señor del día de reposo. En Apocalipsis 1:10 se señala un solo día que pertenece particularmente a Cristo como el Señor resucitado. Así como el día de reposo del antiguo pacto era de Dios debido a la creación y a la redención, también el día de reposo del nuevo pacto, el día del Señor, es de Cristo debido a la nueva creación y a la redención en Él. Ahora, no pretendo hoy, hermanos, explicar el desarrollo del día del Señor o convencerlos de que el domingo es el día del Señor, porque ya lo hemos estudiado, ya lo hemos hecho. Y si alguien todavía está en duda con esto, le animo a que siga congregándose, estudiando, aprendiendo, a que acuda a los videos que tenemos de estas enseñanzas. Pero lo que yo pretendo más allá de todo esto es cuál es la forma de celebrarlo correctamente. Y la forma de celebrarlo correctamente es dejar de lado nuestra voluntad para seguir la voluntad del Señor. Es dejar de lado nuestros caminos como si fuera cualquier otro día y seguir el camino del Señor. Es llamarlo como Dios quiere que lo llamemos, no algo difícil, no algo pesado, sino realmente un día deleitoso. Ahora, resumamos todo esto en lo que unos amados hermanos dijeron. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglos de antemano de todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes de necesidad y de misericordia. Ese es el resumen de cómo debemos celebrar el día. No en nuestros asuntos, sino en los asuntos del Señor. No deseando nuestras propias cosas, sino deseando lo que Dios quiere que deseemos. No diciendo lo que queramos decir, sino lo que Dios nos dice que digamos. Y entonces, ¿qué es lo que Dios dice que digamos? Pues lo que está en la palabra. Él quiere que cantemos su palabra. Él quiere que oremos su palabra, que leamos su palabra, que escuchemos su palabra, que pongamos en práctica su palabra. Eso es lo que Él quiere.
Y por eso es importante ver cuál es la forma correcta. Pero la forma correcta de celebrar el Día del Señor nos lleva a otro asunto en nuestro texto, y es la bendición de hallar delicia en su santo día. Ya no solamente la forma, sino el resultado de hacer las cosas correctamente. Eso lo vamos a encontrar en el versículo número 14. Dice el texto: entonces, es decir, una vez que lo celebremos correctamente, ¿qué pasará? Te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hallado. En primer lugar, lo que vemos aquí, hermanos, de las bendiciones, es Dios haciendo que nos deleitemos. La verdadera esencia del reposo sagrado va más allá del simple descanso físico. Implica deleitarse en el Señor, siendo levantado y alimentado por su presencia. En la obra misma de guardar el día encontraremos la recompensa, porque dice, si ustedes lo llaman delicia, ¿qué va a pasar con ustedes? Se deleitarán en el Señor. Noten que no nos deleitamos en el día, sino nos deleitamos ¿en quién? En el Señor, ahí está. Entonces, llamamos deleite el día, Dios hace que nos podamos deleitar en Él. Cumplir con alegría nuestro deber resultará en una obtención completa de satisfacción y una manifestación cada vez más cercana a Dios, cada domingo en crecimiento, cada domingo deleitándonos en Él. Al igual que nos deleitamos en guardar el día del reposo de Dios, Él hará que nos deleitemos en Él mismo. Entonces te deleitarás en Jehová. Pero también Dios sigue bendiciendo. Por ejemplo, la pena de muerte, porque no sé si ustedes saben que la pena de muerte fue instituida por no guardar el día de reposo en el Antiguo Testamento. Entonces aquellos que no lo guardaban eran dignos de muerte. Ahora, ¿por qué fue así? Ya no es así, ¿no? Que si no, ¿cuántos? Pero la pena de muerte en el Antiguo Testamento por quebrantar el reposo tenía la intención de enseñar que aquellos que no encontraban reposo en Dios no lo hallarían en ningún otro lugar. Fuera de su presencia, lo único que podían aguardar era una carga que nunca se iba a quitar, la muerte. Eso era lo que el Señor quería enseñar con eso. Y los que honran el día del Señor son honrados por Dios. Aquellos que viven por encima de lo mundano con la ayuda de su gracia, resultará en una exaltación sobre este mundo. Eso es lo que nos dice el texto. Dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Es decir, seremos exaltados en medio de golpear nuestro cuerpo para honrar al Señor, de reposar en Él, de guardar el día correctamente. Él nos exaltará, Él nos dará fortalezas, Él nos hará subir a lo alto. Y ustedes saben que Jerusalén estaba en un monte alto. Babilonia y Asiria venían de lugares bajos. Es como si el Señor estuviera diciendo, les protegeré, les guardaré, les alimentaré, porque ustedes se han acercado a mí. La promesa divina que encontramos allí es, te alimentaré, que significa disfrutar de las recompensas. Muchas bendiciones, abundantes bendiciones. Ahora, si ustedes quieren saber cuáles son esas bendiciones, noten que el Señor ya lo había dicho en el versículo 11, por ejemplo. Ahí dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En otras palabras, lo que está diciendo, hermanos, es que el Señor nos va a dar fortaleza, vigor, que nos va a dar esperanza, que nos va a dar descanso en Él, que no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestra generación, porque ellos van a ver cómo nosotros guardamos el día y ellos también lo van a guardar, o ellos por lo menos lo van a considerar y van a decir, ¿por qué hace esto mi papá? ¿Por qué hace esto mi familia? Y eso lo ayudará a poder ver quién es el Dios y dueño de todas las cosas, nuestro Señor. Entonces, dice el texto, te deleitarás en Jehová. Y esta es una invitación a disfrutar de la presencia divina, pero también
Noten que hay una promesa ahí establecida porque al final del versículo 14 dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esta es una expresión que normalmente se utiliza para decir que sí o sí se va a cumplir lo que el Señor dice. Lo leímos ahorita en Isaías capítulo 1, que lamentablemente allí es un juicio y dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí, en este caso, es una promesa de que si uno guarda realmente el día del Señor, va a ser bendecido. Pero recuerden el contexto de los israelitas. En el contexto de los israelitas, ellos estaban viviendo una persecución por el Imperio Romano y más adelante iban a vivir un cautiverio por el Imperio Babilónico. Es decir, ellos no iban a poder celebrar el día como debían hacerlo por causa de su desobediencia. Pero estos textos que están hablando acá no están hablando solamente de los israelitas, sino están hablando del futuro pueblo de Dios, de cuando vuelvan de la cautividad. Y muchos teólogos, hermanos, y yo creo que es así, este texto lo aplican no solamente al Israel allí, sino al pueblo de Dios aquí. Es decir, que esas palabras que estamos leyendo allí no tienen ningún mandamiento positivo. Es decir, no están diciendo que si no lo guardamos vamos a morir o que vamos a ser juzgados, no. Esas palabras son verdaderas para nosotros, porque nosotros podemos cumplir exactamente esto, no pasar por encima del día del Señor, no hacer nuestra voluntad en el día del Señor, honrar el día del Señor, y entonces seremos bendecidos porque veremos la delicia de este día sin igual, no solamente en la adoración corporativa, sino en cada una de las áreas de nuestra vida. En resumen, entonces, la gente, hermanos, no se deleita en Dios cuando lo provocan y desobedecen su voluntad. Al enmarcar nuestra vida en obediencia a Dios, nos convertimos en su deleite y Él en el nuestro. Eso es importante a tener en cuenta. Así que ya vimos cómo guardar correctamente el día del Señor, qué bendiciones hay de guardar correctamente el día del Señor. Y quiero pasar a unos consejos para hallar delicia en su santo día que nos van a ser de provecho. No sin antes decir lo siguiente. Cristo, hermanos, murió y resucitó para brindarnos un día de reposo continuo. Él nos liberó de nuestras obras pecaminosas. Nosotros descansamos en el Señor en primer lugar a través de la fe, experimentando nuestro descanso eterno en Él. Este reposo figura tanto el Sabbat del Antiguo Testamento como el descanso del Nuevo Testamento. Porque el descanso que nosotros tenemos domingo a domingo es una preparación para la eternidad que disfrutaremos en la fe por Cristo y que experimentaremos plenamente en aquel día. Es decir, en sencillas palabras lo que estoy diciendo es, nuestro reposo es Cristo en primer lugar. Nosotros descansamos cuando entramos en la fe por Cristo, pero aunque ya tenemos este descanso, este siglo en el que vivimos todavía nos lleva a una necesidad de un descanso para el cuerpo también. Este día nos permite cesar de nuestras labores, recuperarnos y estar listos para trabajar nuevamente para la gloria del Señor una semana más. El descanso espiritual aún también es importante e igualmente esencial, pues no somos perfectos y necesitamos seguir creciendo, seguir aprendiendo, y lo obtenemos al escuchar a Dios y aprovechar de todos los medios de gracia que nos ha dejado, como es la oración, la lectura de la palabra, la participación en la iglesia, en la cena. Cada uno de estos aspectos contribuye a nuestro bienestar espiritual. Pero además de esto, reconocer a Dios como el gran creador y redentor es nuestro deseo para Él. Y por eso guardamos un día en una forma en la que expresamos al mundo, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros empleadores, que al adorarle, reconocerle y disfrutarle, cumplimos con su anhelo y experimentamos su bendición. Por tanto, en ese orden de ideas, debemos esforzarnos por guardar su día de todas las maneras que Dios nos ha indicado. Esto implica cesar nuestras labores, apartar nuestras recreaciones, asistir a la adoración de la iglesia, meditar en su palabra con nuestra familia, visitar y dar testimonio a los perdidos. En este acto de adoración nos deleitamos en el Señor y Él, a través de Cristo Jesús,
nos guía a verdes pastos y nos bendice abundantemente. Ahora, con esto en mente, piensen en estos principios prácticos. Ahora, no quiero ser dogmático con lo que voy a decir. Cada uno en las circunstancias en las que vive, aplíquelo a su contexto, aplíquelo a sus necesidades, pero es importante, por ejemplo, que no nos dejemos llevar de los afanes de esta vida. No nos debemos dejar llevar de todos estos afanes que pueden desplazar la adoración de Dios en su día. ¿Qué habremos de comer? ¿Qué habremos de vestir? Busquemos cómo resolver esto como el Señor nos dice. Busquemos a Dios y todas las otras cosas Él nos las dará por añadidura. Dejemos de lado nuestras cargas terrenales para enfocarnos en Dios. Procuremos posponer en la medida de nuestras posibilidades todo trabajo, todo proyecto para los otros 6 días. Esto es una muestra de honor al Señor porque estamos diciendo que en su día nos importa más Él que cualquier otra cosa. Pero cuando usamos el domingo para hacer las tareas, para los proyectos, para los trabajos, para los pendientes, ¿qué estamos reflejando? Evalúese cada uno, ¿qué está expresando? ¿Qué es más importante, Dios o esas cosas? Hermanos, hay trabajos de misericordia, hay trabajos de necesidad que deben seguirse realizando en el día del Señor. Trabajos como los de la policía, lo de los bomberos, trabajos como el del médico. Por eso Cristo les dice a los fariseos, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Dándoles a entender que hay unas necesidades que no se pueden evitar. Si una persona se enferma en el domingo y no hay médicos porque todos están reposando, no, ahí se ve la necesidad, ahí se ve que el Señor exceptúa estas labores de misericordia y de necesidad. Pero por nuestro propio bien, siempre debemos buscar y encontrar formas de minimizar esos tiempos para que podamos enfocarnos en el Señor. Hermanos, cambien sus turnos, pidan permiso, pero que sepan que no es porque ustedes quieran, sino que es para adorar al Señor. Denle testimonio a sus jefes, a sus subalternos también, no los hagan trabajar en el día del Señor. Si ustedes pueden hacerlo, háganlo en los otros 6 días, trabajen hasta tarde, pero el día del Señor guárdenlo para glorificar al Señor. ¿Saben por qué Jacobo primero puso esa declaración de deportes para el domingo? Porque quería aplacar todo lo que se estaba haciendo en las iglesias. Y lo logró, porque hasta el día de hoy los torneos, las finales, ¿qué día se celebran? ¿Y dónde están los cristianos? Entonces vemos cómo Satanás se ha metido sutilmente, y aunque el deporte y la recreación no son satánicos en sí mismo, el problema es, como dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que los deportes y la recreación pueden ser obstáculos para el día del Señor. Si alguien ve una película o quiere ir al cine a ver una película, pues hágalo el miércoles, que es más barato. No vaya en el día del Señor, procure que no. Porque usted es un cristiano y usted está dando testimonio de lo que cree. Y si usted dice, yo creo en el día del Señor, y lo ve allá el empleado del cine, dice, pero este no era el que decía que era cristiano, este no es el pastor que estaba predicando allá. Entonces, ¿qué testimonio nosotros estamos dando también del valor de las cosas que el Señor pone a nosotros? Ahora, no vayan el día del Señor, y menos haga esto con sus hijos, porque cuando crezcan y ya no quieran guardar el día del Señor y quieran ir al cine con sus amistades mundanas y usted le reclamen, ¿qué les va a decir? Pero papá, ¿qué diferencia hay en que yo vaya contigo o con ellos? ¿No hacemos lo mismo? ¿No jugábamos fútbol el domingo? ¿No puedo jugar con mis amigos? ¿No puedo ir a la playa con mis amigos? ¿Qué diferencia hay en lo que tú haces con lo que yo hago? Y ahí veremos que ellos estaban atentos a nosotros y no tendremos autoridad para detenerlos. Recuerden, hermanos, que la Biblia nos enseña que somos sal y luz de este mundo, y todo lo que hacemos lo debemos hacer pensando en el Señor, primeramente porque le amamos, y pensando en los demás porque también los amamos, amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como nosotros mismos. No estoy diciendo que no juegue fútbol, estoy diciendo que juegue fútbol el sábado, el viernes, todos los otros días si quiere, no es problema mío, pero el Señor dice que guarde el día para Él.
No diga que va a jugar fútbol para la gloria del Señor, que no es cierto. No trate de hacer su voluntad en el día del Señor. No trate de llamar correcto lo que no es correcto cuando Dios le dice qué es lo correcto. No ponga su pie irreverente en el día del Señor como si fuera cualquier otro día. Hermanos, un padre que le permite ir a su hijo a una escuela de fútbol los sábados, pero que el entrenador le dice que tiene que jugar los domingos y el padre le dice no va a ser porque hay que guardar el día del Señor. ¿Cómo impacta eso a esa persona? ¿Cómo impacta a sus compañeros de fútbol también? Pero el padre le dice, puede jugar todos los torneos que quiera en otro día que no sea el domingo. ¿Y eso qué va a promover? Demostrar que es más importante el Señor que un deporte. Ahora, su hijo puede ganar copas, medallas de oro, pero el Señor dice, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo donde ni polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y mi pregunta es, ¿cuál es su tesoro, hermano? ¿El día del Señor o las otras cosas? ¿Dónde está su corazón? ¿Deleitándose en el Señor o en sus deseos? Para usted es más importante que su hijo gane una copa, que gane la salvación en Cristo Jesús escuchando la predicación de la palabra. Entonces a veces no lo vemos así. Y la primera respuesta que nosotros tenemos a esto, hermanos, es legalismo, ¿cierto? ¿Es legalista? ¿De quién? ¿De parte de Dios? ¿Dios es legalista? No, mis hermanos. Nuestro deleite en el Señor no solo es un esfuerzo humano, es el Señor dándonos un día especial para aprovecharnos, pero también no solamente es un esfuerzo individual, sino que somos un pueblo y procuramos reunirnos con nuestros hermanos para adorar juntos, porque eso es lo que dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando aquel día se acerca. Si tenemos en mente esto, hermanos, vamos a aprovechar cada espacio para deleitarnos en el Señor. Cada espacio será de bendición, conocer más de Dios, de su voluntad para mi vida, para la iglesia, para nuestros hijos, para las siguientes generaciones, comprobar lo que es agradable a Dios, y cada espacio de bendición que Dios da a su iglesia permite eso. Entonces ya no vamos a ver difícil venir a la escuela dominical porque es a las 9 de la mañana, muy temprano, sino vamos a levantarnos temprano, vamos a prepararnos con nuestra familia desde el sábado. Y vamos a llegar puntuales, a escuchar lo que Dios tiene que decir, a disfrutar de Él y de la compañía de los hermanos. Vamos a estar atentos al culto y no nos dormimos, ¿saben por qué? Porque nos dormimos temprano el sábado y no estuvimos en fiestas, sino que teníamos nuestra mente en el día del Señor. Y si teníamos que trasnocharnos, dijimos, no, gracias. Voy, saludo y me voy y me acuesto tempranito para estar fresco en el día del Señor, para que el calor de la capilla de la iglesia de Fontibón no me vaya a golpear y me dé sueño y no pueda poner cuidado. Todo eso nosotros debemos tenerlo en cuenta. Todos los espacios, hermanos, los espacios para los jóvenes, los espacios para las mujeres que el Señor va a permitir también, las parejas, todas las cosas que Él nos va a conceder semestre a semestre, año tras año, no debemos dejar que se vuelvan una carga para nosotros, sino más bien un deleite. Pero cuando usted transforma su voluntad y ya no piensa que el día del Señor es su día, entonces va a ver cómo es de provechoso. Ya no le va a quedar difícil quedarse en el culto vespertino. Ya no le va a ser difícil quedarse a almorzar con sus hermanos, porque ya usted no está pensando en mi tiempo, mis cosas, mis gustos, sino está pensando en el Señor, su palabra, su día. Gocémonos, y entonces toda su vida va a cambiar y va a girar alrededor de ese día santo que el Señor ha dispuesto para que así lo vivamos, porque en la eternidad no va a ser solamente un día, sino va a ser siempre que vamos a vivir alrededor del Señor. Y si somos cristianos, eso es lo que deberíamos querer. Pero recuerde esto, no es solo asistir, es adorar en espíritu y en verdad, es tener una comunión profunda con el Señor. Como les digo, un día estaremos como su pueblo en unos cielos nuevos, en una tierra nueva, en un cuerpo nuevo, disfrutando de su reposo para siempre. Hermanos, que este día del Señor, hoy y el próximo, no olvide esta provisión por medio de la palabra, para que sepa cómo debe celebrar su día santo.
para que sepa cuáles son las bendiciones de celebrarlo correctamente y para que tenga en cuenta estos consejos que puede meditar para que juntos, usted y yo, nos gocemos cada día más en el Señor. Por último, quisiera mencionar que si usted no haya deleite en este día, es tal vez porque primero tiene que hallar deleite en el Señor. Si toda su vida es una carga incesante de intranquilidad y falta de paz, debe descansar, pero no hay nada que lo pueda hacer descansar salvo una invitación que hace Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Que la gloria y la honra sean solamente para el Señor. Amén. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Señor, este es tu día santo. Es un día que nos has dejado para nuestro provecho, Señor. Tú lo has establecido así. Tú no lo necesitabas, nosotros sí, Señor. Y por amor a nosotros nos lo diste para descansar, para reposar nuestro cuerpo y nuestras almas, Señor. Para recordar lo que un día será una realidad por toda nuestra vida, Señor. Que estaremos contigo y que toda nuestra vida girará en torno a ti en cada paso, en cada cosa. Que ya no solamente tendremos que apartar un tiempo para alabarte, sino que día y noche te alabaremos. Que ya no apartaremos un tiempo para escuchar tu palabra, pues siempre te oiremos, Señor. Y nuestros asuntos ya no serán nuestros, sino tuyos, todos ellos, Señor. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón realmente anhele tu día, a que anhelemos reunirnos como un solo pueblo, Señor, a que luchemos contra las corrientes de este mundo que han inundado a las iglesias de pereza y negligencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a estimar tu día como santo, glorioso y delicioso, Señor, como lo que es. Que disfrutemos de refrescarnos en tu palabra, Señor, de tomar nuevas fuerzas para seguir avanzando en esta carrera que has puesto por delante nuestro, Señor. Y que nunca se aparte de nosotros esta verdad, para así recibir las bendiciones que son abundantes, para fortalecernos en ti, Señor, para que nuestro consuelo provenga de ti, para que nuestro ánimo, Señor, nunca desfallezca, para que podamos perseverar en el bien para darte la gloria, Señor, para que podamos ser enaltecidos, siendo humillados el día de hoy, Señor, reconociéndote a ti y poder estar contigo en esa heredad que será toda esta tierra que has dejado para nosotros como hijos tuyos, Señor. Pero que nunca nos apartemos de pensar que celebrarlo es algo externo, sino que es en espíritu y en verdad por medio de tu Hijo amado, en el cual tenemos esta bendición de venir a adorarte y de sacar el mayor de los provechos en este nuevo pacto inaugurado en su sangre, Señor. Señor, ayúdanos para que no olvidemos estas cosas, para que podamos poner en práctica estos consejos y muchos más, Señor, que podamos tener en mente, siempre con el propósito no de mostrar algo a las personas, sino primeramente de glorificarte a ti, Señor, haciendo justicia y misericordia en nuestras vidas. Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que añada luz a esta palabra que hemos compartido en esta mañana, Señor, ya tarde, y que seas tú glorificado en todas las cosas, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.